Vamos a hacerlo, ¿verdad? El Señor le bendiga grandemente, pastor, el tiempo es suyo. Muchas gracias, hermanos, qué amables que son ustedes. Feliz sábado, que el Señor me les bendiga. No sé si ustedes me permiten que yo pueda bajar ahí. ¿Puedo bajar, hermanos? A ver, ¿quién está de acuerdo? Levante sus manos. Ya está votado, hermanos. Voy a ponerme más cerca de ustedes. Lo que pasa, hermanos, es que ustedes pueden notar, yo soy muy chaparrito, muy bajito, y en ese púlpito no me van a ver, hermano. Aquí sí me ven bien. Inclinen sus rostros, hermanos, vamos a orar. Padre bendito, gracias infinitas por este hermoso día de adoración. Nuestras vidas han sido edificadas con cada una de sus partes. Ahora, Señor, queremos estudiar su palabra. Al abrir este sagrado libro, permita que abramos con él nuestras mentes y nuestros corazones. De tal manera, Señor, que ellos se conviertan en el tesoro, en los lugares donde hemos de guardar el tesoro de tu palabra. Lo pedimos en Jesús. Amén y amén. Mis queridos hermanos, el rey Ezequías había hecho un trabajo extraordinario en la nación de Israel. En la Biblia se conoce al rey Ezequías como el rey que trajo la mayor y más grande reforma a la nación de Israel. Ni antes ni después del rey Ezequías existió otro rey que ha traído la reforma que Ezequías trajo a la nación de Israel. Ezequías es conocido como el gran reformador. Pero como ustedes saben, desafortunadamente, nuestra vida es corta y muy temprano se termina. El rey Ezequías murió. Y en lugar del rey, de él, tenían que elegir a alguien más. Y el texto bíblico dice que eligieron a su hijo Manasés. Y yo me imagino que el pueblo, la nación entera, estaba a la expectativa de qué tipo de rey, cómo sería su reino, cómo Manasés gobernaría. Ustedes saben cuando traen un pastor nuevo, ¿verdad? La iglesia está intrigada. ¿Cómo será? ¿Predicará bien? ¿Tratará bien a los? ¿Sí o no? Y yo me imagino, así como ustedes, la actitud de ustedes cuando les hablan de un pastor nuevo en el distrito, cuando le hablaban de un rey nuevo y que Manasés iba a ser ese rey, yo me imagino la expectativa que había en la nación. ¿Qué tipo de rey será? ¿Continuará la obra de reforma de su padre? Y esa expectativa estaba en el ambiente. Miremos cómo la Biblia describe el tipo de rey que fue Manasés. Porque ¿qué esperaría usted? Escúcheme bien. ¿Qué esperaría usted de un muchacho que estudió teología, nieto de un excelente pastor, hijo de un excelente pastor? ¿Qué esperaría usted de ese muchacho? Que fuera un excelente pastor. ¿Sí o no, hermanos? El rey, el abuelito de Manasés era el profeta Isaías. La hija del profeta Isaías era su madre. ¿Qué podría esperar usted de Manasés? Que fuera un rey como su padre Ezequías. Pero en Segunda de Reyes capítulo 21, en el versículo 1, Segunda de Reyes capítulo 21, en el versículo 1, el texto inicia diciendo: Manasés tenía 12 años cuando comenzó a reinar en Jerusalén, y reinó 55 años, y su madre se llamaba Epsiba. Y dice el versículo 2: pero Manasés hizo lo malo ante los ojos del Señor. Qué triste, ¿no es cierto, hermanos? ¿Por qué será que los seres humanos tenemos la tendencia siempre a frustrar los planes de Dios? ¿Por qué será que el ser humano tiene la tendencia a alejarse de los propósitos de la voluntad de Dios? Pero ese es un tema aparte. Déjeme ubicarme en el tema de esta mañana. Hermanos, dice que
Manasés fue tan malo que comenzó a seguir las prácticas repugnantes de todas aquellas naciones que habitaban las tierras que Dios le había heredado. Eran gente malvada, eran gente hechicera. Y dice el texto bíblico que ahora Manasés comienza a hacer las mismas cosas que hacían las naciones que fueron expulsadas de esos lugares. ¿Y qué era lo que Manasés hacía? El versículo 3 dice que Manasés construyó los altares que Ezequías su padre había derribado. Además dice que erigió, dice él, una estatua de oro. Y déjenme narrarle el texto bíblico. Dice que llenó todos los atrios del templo con imágenes de acera. Incluso Manasés construyó una imagen de acera y la puso dentro del templo donde Dios había dicho: solo mi nombre se alabará ahí. El hombre llamado por Dios para impartir justicia. El hombre llamado por Dios para llevar a la nación por los caminos de rectitud, por los caminos de salvación, por los caminos de reforma. El hombre llamado por Dios para conducir a la nación por los mandamientos del Señor se ha convertido en un obcecado idólatra. La idolatría de este hombre, dice el versículo 6, la primera parte del versículo 6, que la idolatría de este hombre llegó a tal punto que inclusive ofreció a sus propios hijos a Moloc, el dios del fuego. El hombre llamado por Dios para impartir justicia. El hombre llamado por Dios para llevar a la nación por los caminos de rectitud se ha convertido en un completo idólatra. Pero más aún, mis queridos hermanos, el versículo 6 continúa diciendo que este hombre dice que incluso dice que fue un agorero, un hechicero. Dice que instituyó los encantadores y la adivinación y comenzó a leer la bolita de cristal y comenzó a buscar el destino de los hombres, no en Dios, sino en las estrellas. Institucionalizó la hechicería, institucionalizó la brujería. Incluso comenzó a leer los tiempos, es decir, buscar el destino del ser humano en las estrellas, en la luna. Le estaba diciendo a los hombres: tu destino no está en Dios, Dios no conduce tu vida, lo hacen las estrellas. Era un Walter Mercado de nuestros días. El hombre llamado por Dios se ha convertido en un brujo, hermanos, en un hechicero. Y ha dado cédulas jurídicas a todos aquellos que quisieran organizarse para practicar la hechicería. El hombre llamado por Dios. Pero no solamente eso. Si usted va al versículo 16, dice que Manasés derramó tanta sangre de inocentes que incluso llenó la ciudad con la sangre de los inocentes. El hombre llamado por Dios se ha convertido en un consumado criminal. Ha llenado la ciudad con la sangre de los inocentes. Déjeme parar un poquito aquí. Cuando el texto bíblico dice que Manasés llenó la ciudad con la sangre de los inocentes, ¿a quién se está refiriendo cuando habla de los inocentes? Está dividido el campamento. Pero sí, no se refiere a los niños. Los inocentes en este lugar se refiere a todos aquellos hombres y mujeres que prefirieron sellar su salvación con su sangre y no inclinarse ante las exigencias de un rey que había perdido toda cordura cristiana. Fueron aquellos hombres y mujeres que prefirieron derramar su sangre y no inclinarse ante los dioses paganos. Ser los inocentes en este texto se refiere a aquellos hombres y mujeres que decidieron permanecer fieles, leales, firmes a Dios, aunque esto les costara su propia muerte.
Y dice el texto bíblico que Manasés llenó la ciudad con la sangre de todos aquellos hombres y mujeres fieles al Señor, hombres y mujeres que prefirieron permanecer firmes y no inclinarse ante dioses paganos y no participar de la hechicería ni de la brujería, de hombres y mujeres que no habían perdido la compostura cristiana. Prefirieron morir, y con la sangre de todos estos fieles, Manasés llenó la ciudad de Jerusalén. La historia dice que Manasés mató a su propio abuelito. El profeta Isaías le llamaba, lo reprendía, lo corregía, y a él no le gustó eso. Y abrió un hueco dentro de un pedazo de madera. Metió al profeta, al viejito, a su propio abuelito, y luego partió la madera, partiendo al viejito. La historia dice que Manasés incluso mandó a matar a su propia madre, porque se interponían en su camino, porque le decían: Manasés, haz un alto, reflexiona. Has torcido el camino, has pervertido el camino, haz un alto, para. Y en su soberbia mandó a matar a su propia madre. Todavía no estoy predicando. Cuando el sermón comience yo les digo. Pero permítanme preguntarles, ustedes saben, hermanos, que para Dios no hay pecado pequeño, ¿verdad que no? ¿Saben eso ustedes? Para Dios pecado es pecado, para Dios el pecado es malo, el pecado es abominable. Pero es una conducta del ser humano poner tamaño a los pecados, ¿sí o no? Siguiendo esa conducta humana de ponerle tamaño a los pecados, permítame formularle la siguiente pregunta: ¿cuál de todos los pecados de Manasés? Piense bien. Todos los lugares altos, las montañas que los paganos tenían llenos de imágenes y que Ezequías había destruido, Manasés las vuelve a reconstruir. Llena los atrios de todas las estrellas del cielo. Llena una imagen de acera dentro del templo para adorarla. Sacrifica a sus propios hijos. Practica la hechicería, practica la brujería, trata de decirle al pueblo que su guía ahora son las estrellas, no está en Dios. Mata a su abuelita, mata a su propia madre, mata a todos los inocentes. ¿Cuál de todos estos pecados cree usted que es el pecado más grande que cometió Manasés? Oye, qué participativos son ustedes. Voy a tener que pedirle a los líderes que me inviten. A mí me gusta cuando la iglesia me vuelven a invitar, por favor. Yo creo, mis queridos hermanos, porque aquel nieto que ama tanto a su abuelita puede decir: para mí el pecado más horrible fue que mató a su abuelito. Para la madre que ama a su hijo, por supuesto que todos amamos a nuestros padres, ¿sí o no? Para mí el pecado más horrible fue que mató a su madre, o que hizo hechicería, o que hizo brujería. Permítame decirles para mí cuál fue el pecado más horrible que Manasés cometió. Está en la última oración del versículo 6. Y el versículo 6 dice que todo lo que Manasés hizo, todo, imagínese, piense en su cabeza, todo lo que hizo, lo hizo con un solo propósito. Cuando practicaba la hechicería, cuando practicaba la brujería, cuando instituyó una vez más la idolatría, cuando mató a los fieles, cuando mató a su abuelito, cuando mató a su propia madre, todo lo hacía con un solo propósito: desafiar y provocar el nombre de Dios. Miserable ser humano que cree que puede pelear con Dios, que puede desafiar a Dios, que puede ganar la guerra con Dios. Miserable ser humano.
Y cuando Manasés mataba a los fieles, lo hacía para ver si Dios se levantaría de su trono y vendría a defenderlos. Cuando mataba a su abuelito, al gran profeta Isaías, lo hacía con ese propósito, si Dios se levantaba y vendría a defenderlo. Todo lo que hacía, lo hacía con el propósito de provocar el nombre de nuestro gran Dios. Quizás alguien aquí esté diciendo: pastor, usted habla así del profeta porque ya se murió, del rey Manasés porque ya está muerto. Si estuviera vivo. La verdad es que no me interesa hablar del rey. El sermón comienza aquí. He narrado la historia del rey porque de esa historia aprendemos 4 lecciones del amor de Dios. 4 preciosas lecciones. Y si usted no quiere olvidar lo que hasta aquí hemos hablado, olvídelo. Pero ¿qué será de usted? Miserable de usted si usted olvida lo que viene, hermanos. La primera lección del amor de Dios, escuche bien, versículo 1. Estamos en el versículo 1. Amén, hermanos. Segunda de Reyes 21:1. Yo acá veo, no sé si ahí en la pantalla, pero escuche lo que dice el versículo 1. De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar. Y reinó en Jerusalén, ¿cuántos años, hermanos? 55 años. Y durante 55 años Manasés provocó el nombre de Dios. Y durante 55 años Manasés desafió el nombre de Dios. Y durante 55 años Dios le tuvo paciencia. Bendito el nombre de Dios. Porque la primera lección que nosotros aprendemos es que el Dios que usted y yo hoy hemos venido a adorar, al Dios que hoy estamos rindiendo honor, es un Dios paciente, mi estimado hermano. ¿Qué sería de usted y de mí si no fuera por la paciencia de Dios? Porque usted y yo también nos hemos rebelado impíamente contra nuestro Dios. Porque sabiendo lo que es incorrecto, vamos y lo hacemos sabiendo que estamos desagradando a Dios. Y a pesar de eso, mira dónde estás, adorando y glorificando, porque Dios es paciente. ¿Cuántas veces nos hemos rebelado contra Dios? ¿Cuántas veces le hemos llevado la contraria a nuestro Dios? ¿Cuántas veces sabemos que eso está incorrecto, que eso no honra a Dios, que eso no glorifica su nombre? Pero rebelde e impíamente vamos y lo hacemos. Y mira dónde estamos. Porque la paciencia de Dios ha estado con nosotros. Y la primera lección del amor de Dios que quiero dejar con ustedes en su mente es que nuestro Dios es paciente. 55 años Manasés desafió, provocó el nombre de Dios. Y durante 55 años Dios le tuvo paciencia. ¿Recuerda cuántas veces te has rebelado contra Dios? ¿Cuántas veces has desobedecido el nombre de Dios? Dios, tú escúchala, para ya, para. Tú no paras. Y mira qué bueno ha sido Dios. Porque Dios es paciente. Lección número 2. Yo quiero que vayamos a Segunda de Crónicas 33. Segunda de Reyes 21 y Segunda de Crónicas 33 narra la misma historia, solo que en el 33 lo introduce de una manera que me permite ver más claro estos elementos. En el versículo 10 dice que el Señor le hablaba a Manasés, le hablaba y le hablaba. Manasés, para, y Manasés no paraba. Dios en su paciencia lo soportaba y Manasés no paraba. 33:10. Pero el versículo 11 dice, mis queridos hermanos, 33:11 dice: por eso el Señor, escuche bien, y yo quiero que usted note, por favor, y yo quiero que usted note que lo que va a ocurrir, que lo que va a pasar, no pasa de manera fortuita.
lo que va a ocurrir porque Dios lo está dirigiendo. Amén, hermanos. Todo lo que va a pasar con Manasés no ocurre como por obra de la casualidad. Todo lo que va a ocurrir porque Dios lo está permitiendo. Amén. Mire eso en el texto. Dice Segunda de Crónicas 33 en el versículo 11. Dice: por eso el Señor trajo contra ellos a los generales del rey de Asiria. ¿Quién los trajo, hermanos? ¿Quién trajo a los generales? Dios. Escucha bien. ¿Y qué sigue diciendo el versículo 11? Y estos aprisionaron a Manasés con grillos y encadenado lo llevaron hasta Babilonia. La segunda lección del amor de Dios que quiero dejar con ustedes es que la paciencia de Dios tiene límites. Lo aceptes o no lo aceptes, lo creas o no lo creas, estés de acuerdo con este siervo o no estés de acuerdo, la paciencia de Dios tiene límites, mi estimado hermano. Ahí estaba Manasés provocando y desafiando a Dios. Ahí estaba Dios teniéndole paciencia hasta que un día Dios dijo: no voy a contender más con el hombre. Y en esas condiciones Dios envió al rey de Asiria, quienes entraron a Jerusalén, tomaron prisionero al rey con grillos sobre sus narices, encadenados sobre sus manos y pies. Y en esas condiciones el rey Manasés fue llevado hasta Babilonia. ¿Sabe usted cuánto duraba cuando un rey de Jerusalén enviaba un mensaje hasta Babilonia a través del sistema de relevos? El sistema de relevo consistía en que un caballo salía corriendo con la carta, allá adelante estaba otro caballo, tomaba la carta y salía corriendo donde estaba otro caballo. Y en ese sistema de relevos, ¿sabes cuánto duraba una carta para llegar de Jerusalén? 2 meses. Y ahora te imaginas a Manasés ahí atado. No va corriendo, va con grillos sobre sus narices, va con cadenas sobre sus pies. Es un prisionero. Y yo me imagino que esas cosas abren heridas, ¿sí o no? Hay infecciones. La Biblia no lo dice, pero hermano, así es la mente del predicador, siempre vuela sobre el texto. Así que yo me imagino que Manasés ahora ya no tenía una voz tan bonita como la voz del costarricense. Ya hablaba como hondureño. Mis hermanos viven aquí en Costa Rica, ellos nacieron aquí. Y cuando yo vengo me dicen: ¿por qué socas el cuello para hablar? Ya no hablaba tan clarito. Manasés fue tomado del trono a vivir en una mazmorra. Fue tomado de la gloria a la humillación. Fue tomado de la exaltación, de la arrogancia, a ser humillado profundamente. Porque, mi estimado hermano, la paciencia de Dios tiene límites. Estaba de pastor en Islas de la Bahía, en una preciosa isla que se llama Guanaja. Prediqué mi primer sermón esa mañana y se me acerca un muchacho al final. Todo el mundo se fue, él se quedó y me dice: pastor, yo te escuché hablar que te gusta ir a pescar. Bueno, yo no dije eso, pero hablé un poco referencia sobre la pesca. Y él me dice: mañana a las 8:30 de la mañana te espero en el muelle para invitarte a pescar. Y yo llegué ahí faltando 15 para las 8 y él ya estaba ahí. Yo no sé si pasa en Costa Rica, pero en Honduras pasa. Te dicen 8:30, 9 sin falta. Por eso me llamó la atención que yo faltando 15 para las 8 ya estaba ahí.
Me monté en su lancha y él me llevó, él me dice, te voy a llevar al mejor banco de pesca que hay acá. Banco de pesca llaman ellos los lugares donde van a pescar, ¿verdad? Donde hay más peces. Y me lleva para allá. Y yo había estado en Roatán, porque yo fui pastor en Roatán primero, en la isla más grande, más bonita. Pues si ustedes pueden ir allá, ustedes van a comprobar que yo le estoy diciendo que eso es lindo. Y entonces yo fui pastor en Roatán. Y allá con mis ancianos yo me iba a pescar. Y era una competencia. Así que ese espíritu de competencia yo lo llevaba. Y cuando él para y tira su ancla, yo tiro mi... Yo ya lo llevaba en la mano, hermano. Yo no va a sacar primero que mí. Y yo estoy ahí, yo veo que él no se mueve, está con el rostro agachado, inclinado. Y entonces yo dije, no, este muchacho aquí no vino a pescar. Este muchacho trae algo en su corazón y me trajo aquí porque quiere estar seguro que nadie más va a escuchar. Enrollé mi caña, la puse, me senté frente a él y yo le dije, te escucho. Un chico muy inteligente, ¿sabe? Escuche lo que me dice. Tú eres mi pastor, ¿verdad? Así dicen que soy tu pastor. ¿Sabes que una oveja espera de su pastor? Que la curen, que la sanen. ¿Está entendiendo que era un muchacho muy inteligente? Espera que lo animen. Y yo le digo, ¿en qué te ayudo? Él ya estaba llorando a esa altura, él ya estaba llorando. 15 minutos después me dice, pastor, ¿sabe cuál es mi problema? Estoy casado con la mujer más linda de la isla. Es la más hermosa que hay en la isla. Y no te estoy mintiendo. Tengo al niño más lindo de esta isla. Y no es porque es mi hijo, es que es lindo. Pero pastor, hay una mujer en algún lado de esta isla que también me llama amor. Y hay una niña de 2 años que también me dice papá. Y yo no estoy orgulloso de eso, pastor. Cuando yo vengo de trabajar y mi esposa sale para encontrarme, yo veo esa linda mujer que sale para encontrarme. Yo cierro los ojos y digo, Dios mío, ¿qué está pasando conmigo? Cuando veo que mi niño viene y me abraza, yo digo, Dios mío, ¿por qué yo tengo que herir lo que más amo? Y dice, pastor, yo no quiero que ella se dé cuenta. Pero la otra, cuando le digo que voy a terminar, me amenaza con llamarla. ¿Yo qué hago, pastor? A mi esposa yo la amo. Yo por mi esposa doy mi vida. Yo quiero estar con ella. ¿Pero qué hago? El tesorero de la iglesia. No vayan a decir allá afuera eso. Corten eso, por favor. Ay, hermano, una cosa es contárselo, otra cosa es estar con esa alma herida y con esa oveja partida. Y cuando mi esposa viene y me abraza, pastor, yo voy, tiro toda mi ropa, me meto a la ducha y yo no quisiera que la ducha limpie mi cuerpo, quiero que limpie mi alma. Pero pastor, aquí está mi alma sucia, negra, inmunda. Pastor, ayúdeme, por favor. Yo le dije a él, tienes que terminar eso ya, tienes que terminarlo. Y él me dice, pastor, mi esposa se va a dar cuenta si yo termino. Yo voy a hacer todo lo posible, le digo a él, todo lo posible, todo lo que esté a mi alcance, porque tu esposa te perdone, porque ella reconozca que eres un hombre frágil y que estás dispuesto a arreglarlo todo. Pero tienes que terminar con eso. Después de hablar, yo le digo, vamos a arrodillarnos aquí, vas a prometerle a Dios que vas a ponerle fin a eso. Me dice, pastor, yo no voy a orar, Dios no me escucha a mí. Vamos a orar.
Dios te va a escuchar y le vas a prometer que le vas a poner fin a eso. Nos arrodillamos. Él prometió a Dios ponerle fin. Cada semana y media, cada 15 días yo lo miraba. Hermano, ¿cómo va el asunto? Ahí vamos, pastor. 6 meses después yo me di cuenta que él ya estaba muy atrapado en el mal. Y yo recuerdo bien, yo fui invitado a Panamá a hacer una campaña. Y yo recuerdo bien que cuando yo estaba bajando, saliendo de mi casa, él venía con todo, él trabajaba para la empresa de energía eléctrica de la ciudad, de la isla. Viene con todo su equipaje de trabajo y yo veo que él viene. Y entonces lo espero y le digo, amigo, ¿qué pasó? ¿Cómo va el asunto? Ay, pastor. Yo le dije, ¿sabes una cosa? Los seres humanos malinterpretamos el amor de Dios. Los seres humanos somos abusivos y atrevidos. Que porque Dios es amor, que Dios es lindo. Ay, mi Señor. Creemos que Dios va a tolerar el pecado. Tienes que ponerle fin a eso. No puedes seguir en esas condiciones. Oré con él en la calle, ahí la gente pasaba, yo oré con él ahí. Tomé una lancha al aeropuerto, el aeropuerto a Panamá. A la 1:30 yo estaba bajando. Cuando yo enciendo mi celular, más de 70 llamadas perdidas. Yo dije, Dios mío, ¿pero qué está pasando? Como 15 hermanos me habían estado llamando. Y yo digo, ¿a quién llamo? Porque son tantos. Y decidí llamar a un muchacho, a Nahum. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Nahum? Tengo más de 70 llamadas perdidas. ¿No sabes qué pasó, pastor? ¿Yo qué voy a saber? El hermano subió porque iban a pasar la energía eléctrica del poste hacia la casa de una señora norteamericana. Y el compañero de él, en lugar de quitar el interruptor de ese cable, por estar riéndose con unas chicas ahí, presionó el que no era. Y cuando el muchacho se agarró, 13,000 watts de potencia. En segundos estaba echando llamas por todos lados. Me decía Nahum, pastor, cuando yo lo vi, yo subí. Y como estaba colgado, quedó colgado. Yo quise levantarlo del pie porque para que él no estuviera colgado, pastor. Y cuando yo lo agarro del pie, pastor, mi mano quedó pura ceniza. Todo era ceniza en mi mano. Pero yo vi que aún estaba vivo. Lo bajamos. Un helicóptero de un caimanero, de un señor de Gran Caimán que había llegado a construir un hotel ahí. Él tenía un helicóptero. En ese helicóptero se lo llevaron a La Ceiba, como 40 minutos de vuelo. Lo llevaron al hospital de Antoni de La Ceiba. Los médicos no podían ver nada adentro porque su pecho se creció. Llegaron los pastores, oraron por él. Y milagro del Señor que es. El pecho le quedó pequeñito y pudieron observar. Para no hacerles larga la historia, al hombre le cortaron el brazo de acá. Tuvieron que ponerle piel porque eso estaba tan cerquita del corazón. Le cortaron la pierna, le cortaron el otro pie. La vista no miraba bien. Y hasta cuando estaba tirado en la cama, viendo hacia arriba, se dio cuenta que la paciencia de Dios tiene límites. Dios no va a tolerar para siempre la rebeldía en el corazón del hombre. Dios no va a durar para siempre contemplando tu rebeldía. Pobrecito aquel ser humano. Miserable aquel ser humano. No quisiera estar en los zapatos de aquel ser humano que logre pasar los límites de la paciencia de Dios.
La paciencia de Dios tiene límites, señores. Dios es Dios. Él es digno de admiración, de todo nuestro respeto y de toda nuestra honra. Él es digno de toda nuestra santidad e integridad, porque Él es Dios. La paciencia de Dios tiene límites. No contenderá mi espíritu para siempre con el hombre, es lo que dice la palabra de Dios. Necesitamos ajustar nuestras cuentas delante del Señor. Necesitamos reexaminar cada día nuestra vida y ver cómo estamos viviendo. Y tenemos que temer y temblar ante la paciencia de Dios, porque tiene límites. Ya es tarde y no me dieron tiempo para seguir aquí. Yo me emociono mucho, así que vamos a la tercera lección del amor de Dios. ¿Cuál es la primera, hermanos? Bendito Dios por su paciencia. No me canso de darle gracias por su paciencia. ¿Cuántas veces en la madrugada con mi esposa nos autoevaluamos, nos autoexaminamos? Y ambos nos vemos a los rostros y decimos: si un día vamos a estar en el cielo, es por la paciencia de nuestro Dios. Bendito sea su nombre. Si estoy en este camino, es por la paciencia de mi Dios. Pero hermano, esa paciencia tiene límites. Claro que lo tiene. La historia de Manasés nos enseña que la paciencia de Dios tiene límites. Y mire usted, hermano, de toda la Biblia, este es el versículo que más, ¿cómo usar la expresión? Me impresiona, me pone los pelos de punta. No crean que yo soy así, hermano. No, es este texto que me pone así. El versículo 12. Dice el versículo 12: pero en su angustia. Escuche bien cómo estaba Manasés, hermanos. Esas frases adverbial está en una figura gramatical hebrea que se conoce como piel, que en español piel es el intensivo en español. ¿Cuál es el intensivo de malo? Malísimo. Así es que cuando el texto bíblico dice en su angustia y está en esa figura gramatical piel, lo que está diciendo es que este hombre estaba angustiadísimo. Y en esa terrible angustia por haber cruzado los límites de la paciencia de Dios, en esa angustia, dice que por fin el hombre oró a Jehová su Dios. Pero no es eso lo que me impresiona, porque todos oramos a Dios cuando estamos angustiados. Lo que me pone es lo que sigue. Dice que humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Escuche lo que dice el versículo 13. Dice el versículo 13, mis queridos hermanos: y habiendo orado a él, fue atendido por Dios. ¡Wow! Y no solamente Dios lo escuchó, hermanos. Dios está escuchando al más miserable de los seres humanos. Dios está escuchando al más endurecido y pervertido hombre en esta tierra. ¿Cómo se llama eso, hermanos? Misericordia. Porque puedes pasar los límites de su paciencia. Lo que nunca vas a pasar son los límites de su misericordia. Bendito sea el nombre de Dios. Dice el profeta Jeremías: porque por su misericordia no hemos sido consumidos, porque se renuevan
Cada día, cada mañana son nuevas sus misericordias. Y aquí el rey Manasés está experimentando en su propio ser la misericordia de Dios. Ahí estaba arruinado, quizás ya no podía hablar bien, quizás había perdido una pierna, un brazo, no lo sabemos. Mis queridos hermanos, lo que nunca perdió fue la misericordia de Dios. Alabado sea su nombre, porque Dios en su misericordia lo escucha, Dios en su misericordia le responde, Dios en su misericordia lo toma de la angustia y lo regresa al trono. Alabado sea su nombre. Hay esperanza en la misericordia de Dios. Hay esperanza en su misericordia. ¿Cuántos lo creen, iglesia? ¿Cuántos alaban a Dios por eso? ¿Cuántos agradecen a Dios por eso? Bendita su misericordia. Permítame terminar pues con la última lección. La cuarta lección del amor de Dios está en entre líneas en el texto, en entre líneas en la historia. Y es que Dios permite ciertas circunstancias en la experiencia del ser humano con el fin de salvarlo. A pesar de tu rebeldía, a pesar de que cruzaste la línea, Dios permite ciertas circunstancias en su misericordia con el fin de salvarte. ¿Es o no es así? Déjeme darle algunos ejemplos bíblicos. La historia que estamos leyendo de Faraón. ¿Cuánto tuvo que hacer Dios en su misericordia? ¿Cuánto hizo? Cada plaga era un llamado para él. Cada plaga era una manifestación del poder del Dios que quería salvarlo. Pero él se rebeló. Lo hizo pasar por las 10 plagas. Qué horrible. ¿Pasó con Nabucodonosor, sí o no? ¿Pasó o no pasó? Dios le muestra en esa visión del capítulo 2 que después de él viene otro rey. Y cuando Daniel le dice: tú, oh rey, eres esa cabeza de oro, pero después de ti viene otro rey inferior al tuyo. Y dice: ¿cómo otro rey después de mí? No, Señor. Nabucodonosor es rey hoy, lo será mañana y lo será siempre. No, Señor. Se construyó una estatua totalmente de oro para decirle al mundo: Nabucodonosor será rey para siempre. Rebelde. Y Dios lo mandó 5 años a comer pasto en su misericordia. ¿Me está entendiendo? Y ustedes saben qué pasó después de esos 7 años. Oh, Dios es el Dios maravilloso. ¿Le pasó al apóstol San Pablo, sí o no? Pablo, si ustedes leen la bibliografía de Pablo, algunas biografías de escritores que han escrito sobre la vida de Pablo, ustedes van a leer lo que esos hombres han descrito de manera magnífica, espectacular. Ellos dicen que Pablo fue llamado para el ministerio desde pequeño, pero él endureció su corazón, se rebeló, era un hombre educado. Y como un hombre educado de la estirpe de Pablo va a seguir ese camino raro. No. Él comenzó a seguir a ese camino. Y a eso iba a Damasco cuando la luz del cielo lo agarró. Lo tumbó de su caballo. La biografía dice que iba en un caballo. Y ahí estaba Pablo tirado, ciego, no podía mirar, en esa desgracia en la que estaba. Y estando en esa terrible condición, Dios lo llama. ¿Y qué es lo que dice? ¿Quién eres, Señor? Y el apóstol San Pablo nunca recuperó la vista. Mire lo que Pablo dice: mirad con cuán grandes letras y con qué dificultad yo les escribo, porque no miraba. Y dice: porque tengo un aguijón en mis carnes, por el cual he orado 3 veces a Dios, y Dios me ha dicho: bástate mi gracia. Él se estaba refiriendo a la ceguera. Pablo quedó ciego, porque Dios permite circunstancias en la experiencia del ser humano con el fin de salvarte. Termino con la siguiente ilustración. Ustedes han escuchado al pastor Alejandro Bullón, ¿verdad? Él cuenta una historia. Creo que su libro se llama Cómo vivir sin temor en el tercer milenio. Creo que es ahí donde está. Dice que él fue invitado a la iglesia de Buenos Aires, a la iglesia central, para tener una semana de oración.
Y allá de diaconisa, en la puerta atrás, estaba una hermana que escuchaba los sermones del pastor y ay, la hermana lloraba. Y el esposo de esta hermana no era cosa fácil. Y entonces la hermana se acerca al pastor y le dice: pastor, mi esposo quiere verlo. Mañana lo invitamos a almorzar. Y entonces el pastor se va al almuerzo y vio a la hermana nerviosa. El esposo aún no había llegado. Y entonces el pastor le dice: hermana, ¿está pasando algo? Y le dice: sí, pastor, mi esposo no quiere verlo. Mi esposo es un ateo, no cree en Dios. Mi esposo ha construido una sociedad económica con 3 hombres y han creado todo un imperio económico. Tienen mucho dinero, le prestan dinero al Estado cuando él necesita. Él no quiere verlo, pero pastor, yo lo escucho a usted predicar y yo estoy segura que si usted le habla, él va a creer. El hombre llegó, no aceptó orar para comer, el rostro frío. Y estaban sentados y el pastor dice: yo sentía que ese iba a ser el almuerzo más difícil de mi vida. Porque la hermana, el hombre no hablaba, cerrado. Y por otro lado la esposa me quedaba viendo como diciendo: pastor, háblele ya, háblele ya. Así que yo en ese conflicto le hablé. Y dice él, y me paró en seco. Y me dijo: mire, pastor, si yo permití que usted se sentara en mi mesa, es porque usted es el pastor de la iglesia de mi esposa. Mi esposa es libre para hacer lo que ella quiera. Es libre para dar a la iglesia el dinero que la iglesia le pida. Ella tiene la libertad de ir donde la iglesia la lleve. Ella tiene toda esa libertad. Pero yo les voy a pedir, por favor, a ustedes, que así como yo le he dado la libertad a ella de ser lo que ella quiere ser, yo quiero pedirles que me den a mí la libertad de ser lo que yo quiero ser. El pastor dice: el hombre tenía toda la razón, no habló más. No aceptó orar para la despedida del pastor. El pastor se fue. Terminó la semana de oración. Un año después lo invitan no a una semana de oración, sino a una campaña. Y el pastor está ahí predicando. Y la hermana está en el mismo lugar. Y cuando el pastor está saliendo en el mismo lugar, lo aborda: pastor, mi esposo quiere verlo. La queda viendo el pastor y le dice: hermana, su esposo quiere verme. Sí, pastor, mi esposo está bautizado en la iglesia. Y el pastor le dice: hermana, pero eso es verdad. Discúlpeme que yo exprese esta duda, pero ¿su esposo está bautizado? Sí, pastor. Y a renglón seguido voy a contarles lo que yo llamo la parte triste de la historia. 2 meses después, pastor, que usted vino, mi esposo iba a una reunión importante con sus socios. Iba de madrugada, ya iba tarde, no llegaba, aceleró. De pronto vio que algo se le pasó en la calle, en la carretera, frenó. Y por la velocidad que llevaba no pudo controlar el carro. Dio vueltas y vueltas, el carro quedó destruido. Él quedó totalmente golpeado, quebrado. Y como en la Argentina no habían especialistas para atender su caso, él fue llevado a Estados Unidos. 8 meses hospitalizado allá. El señor quedó cuadraplégico. Del cuello hacia abajo el cuerpo no le responde. Y mientras él estaba allá, sus socios se apoderaron de sus firmas. Lo dejaron sin dinero. Lo único que ahora les quedaba eran la casa y unos apartamentos que rentaba, que eran de su esposa. Y ahora en una silla de ruedas, un miércoles mientras ella regresaba de la iglesia, lo encontró en el centro de la sala de la casa, estaba llorando. Su esposa corre y lo abraza y le dice: ¿qué te pasa? ¿Te pasa algo? Y él le dice: ¿tú crees que Dios puede aceptarme así como estoy? Y la esposa le dijo: ¿y a ti quién te dijo que Dios te quería por tu dinero?
Dios te quería porque quería darte vida, porque quería salvarte. Y entonces le dice el Señor: dile a tu pastor que este sábado me bautice en la iglesia. Y ese sábado, el amigo de nuestra historia fue metido en el tanque bautismal cargado por 4 amigos. 4 amigos lo metieron a la pila bautismal. Pero no lo estaba llamando Dios bueno y sano en la plenitud de sus facultades físicas, mentales, económicas, financieras. ¿Por qué tuvo que esperar hasta a pasar los límites de la paciencia de Dios? ¿Y tú por qué tienes que esperar? ¿Tú por qué tienes que esperar? ¿No te está llamando Dios ahora en la plenitud de tus facultades? ¿No te está diciendo Dios comencemos de nuevo? ¿No te está hoy Dios ofreciéndote un pacto nuevo? Vivir ahora de aquí para allá una hoja en blanco para su honra y su gloria. Dios te está invitando. Dios te está diciendo: hoy vamos a empezar otra vez. Basta ya de rebeldía. No importa tu pasado. Hoy, punto y reglón nuevo. Alguien quiere decirle: Señor, yo quiero pactar contigo. Yo he aceptado el mensaje, he entendido lo que me has traído y hoy yo quiero acercarme a ti. Yo quiero que tu misericordia hoy me salve. ¿Quieres ponerte de pie en el nombre de Jesús? Hoy el Señor se ha acercado para traer vida. El Señor se ha acercado para traer salvación a su iglesia. Porque nuestro Dios es un Dios de vida y no de muerte. Porque Dios te ha visto con ojos de salvación y hoy se ha acercado para darte vida y vida en abundancia. Padre celestial, aquí estamos delante de ti, Señor, miserables, seres humanos frágiles, indignos. Estamos aquí en busca de tu gracia, específicamente esa gracia maravillosa manifestada en la cruz del Calvario, esa sangre bendita, esa sangre que limpia, que purifica. Hoy, Señor, acércate y por medio de esa gracia límpianos. Queremos pedirte algo más que la limpieza. Queremos pedirte que transformes nuestros corazones, que nos hagas nuevos otra vez. Y no estamos pidiéndote que nos mejores, estamos pidiéndote que nos hagas de nuevo, Señor. Y que nuestras vidas sean, oh Dios, como ofrenda, como olor grato delante de ti. Y que vivamos para honrarte, para glorificarte. Y que el mundo vea que ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor nos bendiga, iglesia.